Mi suegra entra a mi casa con su llave cuando quiere aunque le compramos su propia casita, pero mi esposo me ignora cuando pido un solo fin de semana tranquilo. Tengo 34 años, 3 hijos, 12 años de matrimonio, y siento que estoy a punto de explotar. Este fin de semana pedí algo que pensé que era razonable. Pedí un fin de semana tranquilo, solo mi familia inmediata, nadie más, sin visitas, sin sobrinos corriendo por toda la casa, sin mi suegra entrando y saliendo como si esta fuera su casa en lugar de la mía. Clark me dijo que sí, me dijo que lo entendía, me dijo que hablaría con su madre, pero cuando llegó el sábado por la mañana los niños ya estaban aquí, los sobrinos de Clark, 4 de ellos, gritando, en mi sala, comiendo mis cereales, dejando sus mochilas en mi entrada. Le pregunté a Clark qué había pasado, me dijo que su madre ya los había traído antes de que él pudiera decirle algo, que no podía echarlos, que sería cruel, así que ahora soy la mala, la tía cruel que no puede soportar pasar un fin de semana con la familia. Pero déjenme retroceder, déjenme explicarles cómo llegamos aquí. Cuando Clark y yo nos casamos hace 12 años, su madre Janet estaba pasando por un momento difícil. Acababa de divorciarse después de 25 años de matrimonio. El divorcio había sido feo, lleno de abogados y peleas sobre dinero y propiedades. Janet necesitaba un lugar donde quedarse mientras encontraba algo permanente. Necesitaba apoyo emocional. Necesitaba tiempo para sanar. Clark me pidió si podía quedarse con nosotros unos meses, tal vez 3 o 4 hasta que consiguiera trabajo y pudiera alquilar su propio apartamento. Yo dije que sí, por supuesto que dije que sí. Era su madre. Acababa de atravesar un divorcio traumático. Necesitaba apoyo de su familia. Necesitaba saber que no estaba sola. Los meses se convirtieron en un año. Janet consiguió trabajo pero decía que no ganaba suficiente para irse todavía. Necesitaba ahorrar más. Necesitaba tiempo para encontrar el lugar perfecto. Luego el año se convirtió en 2. Las excusas cambiaban pero el resultado era el mismo. Janet seguía viviendo con nosotros. Durante ese tiempo también tuvimos a la hermana de Clark, Ellen, viviendo con nosotros durante 6 meses cuando perdió su trabajo. Al primo de Clark, Ray, durante 4 meses cuando se mudó a la ciudad y necesitaba un lugar temporal. A la tía de Clark, Pam, durante 3 meses cuando su casa estaba en renovación. Nuestra casa se convirtió en un hotel familiar rotativo. Siempre había alguien en el sofá cama de la sala. Siempre había alguien más en la mesa del desayuno. Siempre había que considerar a otras personas antes de hacer planes. Tal vez hubo un descanso de 2 años en algún momento, pero en su mayoría nuestra casa siempre ha estado compartida. Cuando nació nuestro primer hijo, Janet seguía con nosotros en casa. Cuando nacieron el segundo y el tercero también. No me malentiendan. Janet ayudaba con los niños, cocinaba a veces, contribuía con dinero para la comida, pero también tomaba decisiones sobre mi casa sin preguntarme, reorganizaba mis armarios, compraba cosas sin consultarme. Cuando finalmente estábamos en posición de comprar una casa más grande después de años de ahorrar cada centavo, pensé que era mi oportunidad de tener mi propio espacio, mi oportunidad de establecer límites claros, mi oportunidad de tener una casa que fuera solo nuestra. Pero Clark tenía otra idea, quería comprar una casa con una casita separada en el jardín, una estructura independiente con su propia entrada, con su propia cocina y baño, un espacio donde Janet pudiera vivir, su propio hogar dentro de nuestra propiedad. Me vendió la idea como la solución perfecta para todos nuestros problemas. Janet tendría su independencia completa, podría ir y venir como quisiera sin molestar a nadie. Nosotros tendríamos privacidad total en la casa principal, no más compartir baños, no más discusiones sobre quién usa la cocina a qué hora, no más tener que coordinar horarios. Todos ganarían con este arreglo. La idea sonaba bien en teoría, sonaba como el compromiso perfecto. Janet estaría cerca para ayudar con los niños cuando lo necesitáramos, pero también tendríamos nuestro propio espacio separado. La propiedad con la casita costaba un poco más que las casas que habíamos estado viendo, pero la diferencia era manejable porque llevábamos años ahorrando para esta compra. La casita necesitaba trabajo, pero decidimos invertir en arreglarla nosotros mismos con ayuda de Clark y algunos amigos durante varios fines de semana. Lo que gastamos en materiales fue significativo pero no exorbitante. Al final teníamos una casita funcional y remodelada para Janet sin haber comprometido toda nuestra estabilidad financiera. En reemplazar los pisos, en actualizar la cocina y el baño, en pintarla y amueblarla con cosas bonitas. La hicimos hermosa para Janet, un espacio del que podría estar orgullosa. Pensé que por fin tendría mi casa para mí misma, pero nada cambió. Janet tiene una llave de nuestra casa principal. Clark se la dio el día que nos mudamos. Me dijo que era por emergencias o para cuidar a los niños. Pero Janet no la usa solo para emergencias. La usa todos los días. Entra por la mañana para poner su ropa en mi lavadora. Dice que la suya no funciona bien. Entra para sacar hielo de mi congelador, para tomar café de mi cafetera, para usar mi crema. Entra cuando no estoy en casa. Entra cuando estoy en casa.
entra sin tocar la puerta, sin avisar, sin pedir permiso. Le he dicho a Clark varias veces que esto me molesta, que siento que no tengo control sobre mi propio espacio, que necesito que hable con ella sobre respetar límites. Él me dice que estoy exagerando, que su madre solo está siendo práctica, que deberíamos estar agradecidos de tenerla tan cerca para ayudar con los niños. Pero aquí está la cosa, no es solo Janet entrando y saliendo, son también los sobrinos. Cada fin de semana Janet trae a los hijos de la hermana de Clark a nuestra casa, 4 niños entre 5 y 12 años. Los deja aquí para que jueguen con nuestros hijos. Al principio pensé que era lindo, los primos pasando tiempo juntos, pero se convirtió en rutina. Cada sábado, cada domingo, a veces entre semana, mi casa termina ruidosa, desordenada, llena de niños que no son míos. Se comen la comida que compré, ensucian los baños, dejan juguetes por todas partes, y cuando les pido que se vayan Janet me mira como si estuviera siendo egoísta. Clark me dice que son solo niños, que no hagan tanto lío, pero es mucho lío. Es mi casa convertida en una guardería gratuita. El mes pasado Clark y yo salimos de la ciudad por una semana completa. Fuimos a visitar a mi madre que vive a varias horas de distancia en auto. Ella había estado enferma y quería pasar tiempo con sus nietos antes de que empezara el nuevo año escolar. Era un viaje que habíamos planeado durante meses. Un viaje raro donde solo seríamos nosotros 5 sin nadie más. Dejamos a los niños con Janet durante el día. Ellos iban a la escuela durante la semana y Janet los recogía después. Los llevaba a su casita para hacer la tarea. Les preparaba la cena. Los acostaba en nuestras camas. Era un arreglo que parecía funcionar bien para todos. Le había dicho a Janet que podía usar nuestra casa si necesitaba algo. Si necesitaba lavar ropa. Si necesitaba cocinar algo grande que no cabía en su cocina pequeña. Le di permiso explícito porque sabía que estaría cuidando a los niños toda la semana. Cuando regresamos el domingo por la noche después de conducir durante horas descubrí que Janet había estado usando nuestra casa como si fuera suya por completo durante toda la semana. No solo para cuidar a los niños. Los sobrinos habían pasado casi todos los días aquí también. Habían tenido fiestas de pijamas. Habían visto películas en nuestra sala. Habían jugado videojuegos en la consola de nuestros hijos. Había ropa de Janet en mi lavadora esperando para ser secada. Sus platos en mi lavavajillas. Sus revistas en mi mesa de centro. Sus zapatos en mi entrada. Sus cosas esparcidas por mi sala como si viviera aquí otra vez. Ella había limpiado después. No dejó un desastre visible. Las superficies estaban limpias. Los pisos estaban barridos. Pero se había apropiado de mi espacio sin siquiera preguntarme si estaba bien traer a todos esos niños extra. Sin preguntarme si podía usar mi casa como la suya. Le dije a Clark que esto tenía que parar. Que necesitábamos establecer límites claros. Que Janet tenía su propia casa ahora y necesitaba usarla. Él me dijo que estaba siendo poco razonable. Que Janet solo estaba ayudando. Que yo debería estar agradecida. Pero no me siento agradecida. Me siento invadida. Así que hace 2 semanas le dije a Clark algo muy específico. Le dije que este fin de semana quería paz. Quería un fin de semana sin otros niños. Sin Janet entrando y saliendo. Solo nuestra familia inmediata. No pedí que Janet se fuera de la propiedad. No pedí que nos mudáramos. Solo pedí 2 días. 2 días de tranquilidad en mi propia casa. Clark me dijo que lo entendía. Que hablaría con su madre. Que se aseguraría de que pasáramos el fin de semana solos. Pero cuando llegó el sábado por la mañana ahí estaban los sobrinos. Janet los había traído antes de que Clark se levantara. Me dijo que los niños estaban muy emocionados de venir y que no quería decepcionarlos. Le dije a Clark que esto era exactamente lo que le había pedido que evitara. Que había tenido toda una semana para hablar con su madre. Que había prometido que este fin de semana sería diferente. Él me dijo que no podía echar a los niños ahora que ya estaban aquí. Que sería cruel hacerlos irse. Así que me fui yo. Tomé mis llaves. Tomé mi bolso. Y me fui a casa de mi amiga por el resto del día. Cuando regresé esa noche Clark estaba furioso. Me dijo que lo había hecho quedar mal frente a su madre. Que Janet estaba molesta porque pensaba que yo la odiaba. Que los niños preguntaban por qué la tía Casey se había ido. Le dije que me importaba muy poco cómo quedaba él. Que le había pedido una cosa. Una sola cosa. Y que no había podido dármela. Ahora Clark dice que estoy siendo dramática. Janet le ha estado diciendo a toda la familia que soy difícil. Que no aprecio todo lo que ella hace por nosotros. Que soy egoísta con mi tiempo y mi espacio. Y tal vez soy egoísta. Tal vez después de 12 años de compartir mi casa con la familia de Clark debería estar acostumbrada a esto. Tal vez debería aceptar que así son las cosas y dejar de quejarme. Pero estoy cansada. Estoy cansada de que entren a mi casa cuando quieren. Estoy cansada de encontrar la ropa de otras personas en mi lavadora. Estoy cansada de limpiar después de niños que no son míos. Estoy cansada de pedir lo mínimo y que me ignoren. Así que ahora estoy aquí, preguntándome si soy la mala por querer límites básicos en mi propia casa. Preguntándome si es demasiado pedir un fin de semana tranquilo después de 12 años de dar y dar y dar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Soy la mala aquí?
¿O tengo derecho a estar molesta? Actualización 1. Después de publicar mi historia y leer todos sus comentarios decidí que era hora de tener una conversación real con Clark. No una discusión, no una pelea, una conversación seria sobre lo que estaba pasando en nuestro matrimonio. Esperé hasta que los niños estuvieran en la cama. Le dije que necesitábamos hablar, que esto no era negociable. Le expliqué que el problema no era solo este fin de semana, era el patrón de 12 años. Era el hecho de que cada vez que establecía un límite él encontraba una razón para no respetarlo. Clark me dijo que pensaba que estaba exagerando, que Janet solo quería ayudar, que los niños solo querían pasar tiempo con sus primos. Pero le pregunté algo diferente. Le pregunté por qué mi comodidad en mi propia casa valía menos que la conveniencia de su madre, por qué mis necesidades siempre quedaban en segundo lugar. Él se quedó callado por un momento, luego me dijo que nunca lo había visto de esa manera, que solo estaba tratando de mantener a todos felices. Le dije que no se puede mantener a todos felices cuando alguien siempre tiene que ceder, y que esa persona siempre era yo. Hablamos durante casi 2 horas esa noche. Fue difícil, hubo lágrimas, hubo frustración, pero creo que finalmente Clark comenzó a entender. Me prometió que hablaría con Janet, que establecería límites claros, que le pediría que dejara de entrar a nuestra casa sin avisar, que los fines de semana con los sobrinos tendrían que ser coordinados con nosotros primero. Yo quería creerle. Después de 12 años de promesas rotas quería creer que esta vez sería diferente, pero también sabía que las palabras eran fáciles, que lo que importaba era la acción. Así que le dije que tenía una semana para tener esa conversación con Janet, que si no lo hacía yo la tendría por él. Clark me dijo que lo haría, que no quería que yo tuviera que ser la mala, que era su responsabilidad como esposo proteger nuestro matrimonio y nuestro hogar. Pasaron 3 días, luego 4, luego 5, y Clark todavía no había hablado con Janet. Cada vez que le preguntaba me decía que estaba esperando el momento adecuado, que no quería molestar a su madre cuando estaba de buen humor, que lo haría pronto. Pero el día 6 llegó y encontré a Janet en mi cocina a las 7 de la mañana. Estaba usando mi cafetera. Había traído su propia taza de su casita pero estaba usando mi café y mi crema. Le pregunté qué estaba haciendo aquí tan temprano. Me dijo que se había quedado sin café y que sabía que yo no me molestaría si tomaba un poco del mío. Excepto que sí me molestaba. Me molestaba que siguiera entrando sin avisar. Me molestaba que asumiera que todo lo mío estaba disponible para ella. Pero no dije nada en ese momento. Esperé a que se fuera. Luego fui directamente donde Clark. Le dije que se había acabado el tiempo, que si él no iba a establecer límites con su madre entonces yo lo haría, y que probablemente no le gustaría como lo haría yo. Clark finalmente accedió a hablar con Janet esa misma noche. Me pidió que no estuviera presente, que sería más fácil si era solo él y su madre. No sé exactamente qué le dijo, pero Janet no me ha hablado desde entonces, y eso me dice todo lo que necesito saber. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que Clark finalmente habló con Janet, y las cosas han estado tensas. Janet ya no entra a nuestra casa sin avisar. De hecho ya no entra para nada, ni siquiera cuando la invitamos. Los primeros días pensé que solo estaba dándole tiempo a Clark para que procesara la conversación, pero cuando pasó una semana sin verla comencé a preocuparme de que algo más estuviera pasando. Le pregunté a Clark cómo había ido la conversación con su madre. Él me dijo que había establecido los límites que habíamos discutido, que le había pedido que dejara de entrar sin avisar, que le había dicho que los fines de semana con los sobrinos necesitaban ser coordinados con nosotros primero. Pero también me dijo algo que no esperaba. Me dijo que Janet había llorado, que le había dicho que sentía que la estábamos rechazando, que había hecho todo lo posible por ayudarnos durante años y que ahora la estábamos echando. Clark le había explicado que no la estábamos echando, que solo necesitábamos espacio, que todavía queríamos que fuera parte de nuestras vidas pero con límites más claros. Janet le había dicho que lo entendía, que respetaría nuestros límites, pero desde entonces había estado distante. No respondía a los mensajes de texto de Clark, no venía a cenar cuando la invitábamos, no preguntaba por los niños. Los niños comenzaron a preguntar por qué la abuela no venía a visitarlos. Les dijimos que estaba ocupada, que vendría pronto, pero yo sabía lo que estaba pasando. Janet estaba usando el silencio como castigo, estaba mostrándonos lo que se sentía vivir sin su ayuda, sin su presencia constante, y funcionó. Clark comenzó a sentirse culpable, comenzó a preguntarse si habíamos sido demasiado duros con ella, si habíamos pedido demasiado. Le dije que esto era exactamente lo que Janet quería, que quería que él se sintiera mal para que retrocediera en los límites que habíamos establecido. Pero Clark no estaba seguro. Me dijo que tal vez podríamos flexibilizar un poco las reglas, que tal vez podríamos dejar que entrara a la casa algunas veces sin avisar, que tal vez los sobrinos podrían venir algunos fines de semana sin coordinación previa. Le dije que no, que si cedíamos ahora Janet sabría que todo lo que tenía que hacer era ignorarnos por un tiempo y eventualmente conseguiría lo que quería. Así que nos mantuvimos firmes, aunque fue difícil, aunque los niños preguntaban por su abuela, aunque Clark se sentía culpable. Pasaron 3 semanas, luego 4, y Janet seguía sin hablarnos, pero luego algo cambió. La hermana de Clark, Ellen, nos llamó, nos dijo que Janet le había estado contando a toda la familia que la habíamos desheredado, que le habíamos prohibido ver a sus nietos, que éramos crueles e ingratos. Clark,
Estaba furioso. Le dijo a Ellen que nada de eso era verdad, que solo habíamos establecido límites normales, que Janet era bienvenida a visitarnos en cualquier momento siempre y cuando avisara primero. Ellen nos dijo que Janet estaba difundiendo estas mentiras para obtener simpatía de la familia, que varios miembros de la familia ya le habían enviado mensajes a Clark preguntando qué había pasado. Clark finalmente se dio cuenta de que su madre no estaba respetando los límites. Estaba intentando manipular la situación para salirse con la suya, así que fue a la casita de Janet esa misma tarde. Le dijo que necesitaban hablar, que no podía seguir diciendo mentiras sobre nosotros a la familia. Janet le dijo que no eran mentiras, que se sentía rechazada y abandonada, que había dedicado años de su vida a ayudarnos y que ahora la tratábamos como una extraña. Clark le dijo que ella sabía que eso no era verdad, que podía venir a visitarnos cuando quisiera, solo tenía que avisarnos primero. Eso era todo. Janet le preguntó por qué tenía que avisar para entrar a una casa que estaba en la misma propiedad que la suya, por qué tenía que pedir permiso para ver a sus nietos, por qué de repente había todas estas reglas cuando antes nunca las había habido. Clark le dijo que las reglas siempre deberían haber estado ahí, que él había cometido un error al no establecerlas desde el principio, pero que no era demasiado tarde para empezar ahora. Janet le dijo que si así era como quería que fueran las cosas entonces tal vez debería buscar otro lugar donde vivir, que no quería vivir en una propiedad donde no era bienvenida en la casa principal. Clark le dijo que era bienvenida, solo con límites, como cualquier otra persona. Janet no respondió, solo le dijo que se fuera, que necesitaba tiempo para pensar. Cuando Clark me contó todo esto esa noche no supe cómo sentirme. Parte de mí estaba aliviada de que finalmente hubiera defendido nuestros límites, pero otra parte de mí se preguntaba qué pasaría ahora. ¿Qué pasa si Janet realmente decide irse? ¿Qué pasa si esto termina dividiendo a la familia? ¿Qué pasa si los niños pierden a su abuela por mi culpa? Clark me dijo que no era mi culpa, que habíamos hecho lo correcto, que si Janet decidía irse sería su elección, no la nuestra, pero aún así me siento culpable. Me pregunto si podría haber manejado esto de otra manera, si podría haber sido más paciente, más comprensiva, o tal vez 12 años ya fue suficiente paciencia. Actualización 3. El fin de semana pasado fue la verdadera prueba. El primer fin de semana después de que Clark estableciera límites claros con Janet. El viernes por la noche Clark le envió un mensaje a su madre. Le preguntó si quería venir a cenar el sábado. Le dijo que nos encantaría verla y que los niños la extrañaban. Janet no respondió hasta el sábado por la mañana. Dijo que vendría a las 6 de la tarde. Pasé todo el día nerviosa. No sabía cómo sería la cena. Si Janet estaría resentida. Si intentaría empezar una pelea. Si finalmente podríamos tener una conversación normal. A las 6 en punto Janet tocó la puerta. No usó su llave. Tocó la puerta y esperó a que abriéramos. Fue un momento pequeño pero significativo. Clark y yo nos miramos cuando escuchamos el timbre. Ambos sabíamos lo que significaba. Abrí la puerta y Janet entró con una sonrisa tensa. Abrazó a los niños. Les preguntó cómo estaban, pero apenas me miró. La cena fue incómoda. Janet hablaba con Clark y con los niños pero me ignoraba por completo. Cuando le ofrecí más comida fingió no escucharme. Cuando le hice una pregunta me dio respuestas de una palabra. Después de la cena los niños fueron a jugar. Clark se fue a la cocina a lavar los platos. Y Janet y yo nos quedamos solas en la sala. Ella finalmente me habló. Me dijo que esperaba que estuviera feliz, que había conseguido lo que quería, que ahora tenía toda la casa para mí sola. Le dije que nunca quise alejarla. Solo quería límites razonables. Ella me dijo que los límites se sentían como rechazo, que después de años de ser parte de esta familia ahora era tratada como una visita. Le dije que los límites no significaban que no la quisiéramos, solo significaban que necesitábamos nuestro propio espacio. Janet me preguntó si alguna vez había considerado cómo se sentía ella, viviendo sola en esa casita, viendo a su familia a través de la ventana pero no siendo parte de ella como antes. Le dije que ella tenía su propio espacio hermoso, que podía invitarnos a su casa cuando quisiera, que podía venir a la nuestra cuando quisiera, solo con aviso. Ella me dijo que no era lo mismo, que la familia no debería necesitar avisos, que la familia debería poder estar junta cuando quisiera. Le dije que incluso las familias necesitan límites, que el amor no significa acceso ilimitado. Janet no dijo nada más, solo se levantó y se fue cuando Clark volvió a la sala. El domingo por la mañana temprano escuché ruido afuera. Miré por la ventana y vi a Janet en su casita empacando cajas en su auto. Le dije a Clark. Él salió corriendo para preguntarle qué estaba haciendo. Janet le dijo que había decidido mudarse con Ellen por un tiempo, que necesitaba espacio para pensar, que no podía seguir viviendo aquí si iba a ser tratada como una extraña. Clark le rogó que se quedara, que hablaran las cosas, que encontraran una solución, pero Janet ya había tomado su decisión. Le dijo que tal vez en unos meses cuando las cosas se calmaran podrían hablar otra vez, pero que por ahora necesitaba irse. Se fue esa misma tarde. Los niños estaban confundidos. Preguntaban por qué la abuela se iba, por qué estaba enojada con nosotros. Les dijimos que no estaba enojada, que solo necesitaba tiempo, que volvería pronto, pero no sé si eso es verdad. No sé si Janet realmente volverá. No sé si esto es temporal o si acaba de terminar con nuestra relación para siempre. Clark
Está devastado. Se culpa a sí mismo por haber establecido los límites. Dice que debería haber encontrado una mejor manera de manejar esto, pero yo le digo que hizo lo correcto, que no podíamos seguir viviendo sin límites, que esto tenía que pasar eventualmente, aunque también me siento culpable. Me pregunto si fui demasiado dura, si debía haber sido más flexible, si debía haber aguantado un poco más, pero luego recuerdo los últimos 12 años. Recuerdo todas las veces que cedí, todas las veces que ignoré mi incomodidad, todas las veces que prioricé la paz sobre mis propias necesidades, y me doy cuenta de que no podía seguir así, que algo tenía que cambiar. Solo espero que no hayamos perdido a Janet en el proceso. Actualización 4. Han pasado 6 semanas desde que Janet se mudó con Ellen, y las cosas han cambiado de maneras que nunca esperé. Al principio Clark estaba destruido, llamaba a su madre todos los días, le enviaba mensajes, le rogaba que volviera, que al menos hablara con él. Janet respondía de vez en cuando, mensajes cortos, diciéndole que estaba bien, que solo necesitaba tiempo, pero después de 2 semanas Clark dejó de llamar todos los días. Después de 3 semanas dejó de enviar mensajes constantemente, y después de 4 semanas comenzó a darse cuenta de algo. Nuestra casa estaba tranquila, pacífica, era nuestra, no había ropa de otras personas en la lavadora, no había visitas sorpresa, no había sobrinos cada fin de semana, solo nosotros 5. Al principio se sentía extraño, casi incómodo, estábamos tan acostumbrados al caos que la calma se sentía antinatural, pero luego comenzamos a disfrutarla. Los niños podían dejar sus juguetes en la sala sin que alguien los moviera, yo podía comprar comida y saber que todavía estaría ahí al día siguiente. Clark y yo podíamos tener conversaciones sin interrupciones, comenzamos a hacer cosas que nunca habíamos podido hacer antes, cenas familiares tranquilas, noches de películas, fines de semana sin planes, solo nosotros, y lentamente Clark comenzó a ver lo que yo había estado tratando de decirle durante años, que necesitábamos este espacio, que merecíamos tener nuestra propia casa, que los límites no eran crueles, eran necesarios. Hace 2 semanas Janet finalmente llamó, le dijo a Clark que estaba lista para hablar, que quería arreglar las cosas. Se encontraron en una cafetería, hablaron durante horas. Janet le dijo que había tenido mucho tiempo para pensar, que se había dado cuenta de que había estado demasiado involucrada en nuestras vidas, que había usado su cercanía con nosotros como una forma de evitar construir su propia vida después del divorcio. Clark le dijo que ella siempre sería parte de nuestras vidas, pero que necesitábamos límites para que eso funcionara a largo plazo. Janet dijo que lo entendía, que estaba dispuesta a intentarlo, pero que necesitaba saber que todavía era importante para nosotros, que todavía tenía un lugar en la familia. Clark le aseguró que siempre tendría un lugar, solo que ese lugar se vería diferente ahora. Ayer Janet volvió a la casita, no ha entrado a nuestra casa todavía, pero le envió un mensaje a Clark preguntando si podía venir a almorzar el domingo, con aviso, con respeto. Clark me preguntó qué pensaba, le dije que sí, que me parecía bien, porque lo cierto es que no quiero alejar a Janet de nuestras vidas, solo quería que respetara la mía. No sé cómo será el almuerzo del domingo, no sé si Janet realmente ha cambiado o si esto es solo temporal, no sé si podremos mantener estos límites a largo plazo, pero sí sé algo, sé que finalmente tengo mi casa, sé que Clark finalmente entiende por qué esto era tan importante, sé que hicimos lo correcto incluso cuando fue difícil, y sé que si Janet no puede respetar nuestros límites entonces tendremos que tomar decisiones más difíciles, pero al menos ahora Clark está de mi lado, al menos ahora estamos tomando esas decisiones juntos. 12 años es mucho tiempo para esperar por tu propia casa, 12 años de ceder, 12 años de compartir, 12 años de poner las necesidades de otros antes que las mías, pero tal vez nunca es demasiado tarde para empezar a establecer límites, tal vez nunca es demasiado tarde para decir que mereces respeto en tu propio hogar, tal vez nunca es demasiado tarde para exigir que tu esposo te elija a ti primero, aunque ojalá no hubiera tenido que llegar a esto para que pasara, ojalá Clark hubiera escuchado la primera vez que le dije que necesitaba espacio, ojalá Janet hubiera respetado los límites sin necesidad de un ultimátum, ojalá no hubiera tenido que perder 6 semanas con mi suegra solo para probar un punto, pero aquí estamos, con límites establecidos, con respeto mutuo en su lugar, con una familia que finalmente entiende que amar a alguien no significa darle acceso ilimitado a cada parte de tu vida. El almuerzo del domingo dirá mucho, dirá si Janet realmente ha cambiado o si esto es solo una pausa temporal antes de que todo vuelva a como era antes, dirá si Clark realmente mantendrá los límites o si eventualmente cederá otra vez, pero independiente de lo que pase sé algo con certeza, sé que ya no voy a ceder, sé que ya no voy a ignorar mi incomodidad por mantener la paz, sé que mi casa es mía y que merezco sentirme cómoda en ella, y si eso me hace la mala entonces supongo que soy la mala aquí, pero al menos soy la mala que finalmente puede respirar en su propia casa.